Andrea Llerena y junto con mi compañero Alejandro Ventura, en este documental les hablaremos de dos gobiernos polémicos que dieron que hablar. Por un lado, el gobierno dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y por otro lado, el gobierno de Néstor Kirchner en la Argentina y la década de los K. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació en la ciudad de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891, conocido como el jefe o el benefactor de la patria. Fue un militar y político dominicano que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Ejerció la presidencia como generalísimo del ejército y gobernó de forma indirecta durante los periodos 1938 a 1942 y 1952 a 1961, valiéndose de presidentes títeres. Sus 31 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo y considerados como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Su gobierno se caracterizó por el autocomunismo, la represión a toda oposición y el culto a la personalidad. Las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos. Sumergió el país en un estado de pánico y respeto entre comillas, donde una muerte podía ser encubierta como un accidente y cualquier persona sindicada como traidora, pudiendo ser encarcelada y torturada en una de las cárceles clandestinas destinadas a esa práctica. Los partidarios de Trujillo destacan algunos aspectos positivos del régimen, como en el fin del caudillismo como fuente de inestabilidad política, la restauración del orden público y un desarrollo económico del país. Durante su régimen, todos los estamentos del Estado funcionaron en consonancia a sus intereses y estableció un monopolio empresarial que le permitió acumular una gran fortuna personal al punto de ser llamado el monarca del Caribe. No se sabe con certeza la cantidad de muertos que se le adjudicaron al régimen de Trujillo. Algunos autores estiman que rondan las 50.000 personas. Solo en la denominada masacre de haitianos, conocida como la masacre del Perejil, en octubre de 1937, Trujillo ordenó a sus tropas la erradicación masiva de la población de origen haitiano que residía en el territorio dominicano, particularmente en las fincas agrícolas situadas a lo largo de la frontera entre Haití y República Dominicana. El nombre se atribuye a que para identificar a los civiles haitianos entre la población dominicana, negra y mulata de la zona, la policía de Trujillo exigía a sus potenciales víctimas pronunciar en español el nombre de la planta del perejil. En tanto, la lengua creol hablada por los haitianos no consideraba la pronunciación suave de la letra R. En criollo haitiano, la palabra perejil se traduce como persil y en francés como persil. En 1938, en la conferencia de Vian, República Dominicana, fue el único país dispuesto a aceptar una cantidad significativa de judíos franceses, con un convenio realizado entre Trujillo y empresarios semistas de la ciudad de Nueva York, donde acordaron el pago de alrededor de $1 millón. En 1940 llegaron a República Dominicana 750 judíos mediante un acuerdo firmado por Trujillo, que instituía la donación de 110 kilómetros cuadrados para los refugiados, que luego se asentaron en Sosúa. No obstante las intenciones del régimen dominicano, el número total de refugiados judíos no superó el millar. En 1939, terminada la Guerra Civil Española, se permitió la entrada al país de los exiliados del bando republicano. En 1952, Trujillo volvió a España para reunirse con su homólogo, el generalísimo Francisco Franco. Este viaje buscó, entre otros asuntos, propiciar la inmigración de españoles a República Dominicana, actitud
que atribuye a algunos historiadores al afán del dictador de blanquear la raza. También fomentó la inmigración de agricultores japoneses a la zona de Constanza y Jarabacoa después de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de octubre de 1937, Trujillo acudió a un baile en su honor en la provincia de Dajabón y allí emitió unas fuertes frases antihaitianas, acusando a los inmigrantes haitianos de robar ganado y cosechas, además de depredar los medios de la vida de los dominicanos, para anunciar luego que remediaría el problema. Están manchadas de sangre para salvar a la generación de ustedes de la haitianización del país. Dentro de 50 años, la ocupación pacífica del territorio nacional por Haití significará para ustedes que los haitianos podrán elegir autoridades dominicanas. Cuiden su país luego de mi desaparición del escenario político nacional. Traten de preservar los programas de dominicanización fronteriza que yo he creado. Las noticias de la matanza fueron ocultadas por Trujillo ante el pueblo dominicano, aunque sí hizo mención de haber solucionado el llamado problema haitiano. El propio gobierno de Haití se abstuvo de protestar, en tanto las masacres afectaron a un segmento de inmigrantes muy pobre y sin poder político, por lo cual la élite política haitiana no mostró indignación alguna por lo sucedido. Aún así, el presidente de Haití, Estenio Vicen, formuló una reclamación ante la República Dominicana, exigiendo el pago de $750,000 estadounidenses como indemnización. No obstante, el dictador Trujillo logró reducir la indemnización a $525,000 estadounidenses, pero gran parte de esa indemnización nunca llegó a los sobrevivientes que lograron alcanzar Haití, sino que fue robada por la propia burocracia haitiana. Trujillo siempre mostró preocupación por la inmigración haitiana a la República Dominicana y sobre la base de esto desarrolló una política en el país. Dicha política iba dirigida, por supuesto, a los habitantes del país vecino, aunque también afectó a dominicanos de piel significativamente oscura. En octubre de 1933 viajó a Haití para reunirse con Estenio Vicen, presidente del vecino país en ese entonces. Trujillo le propuso a Vicen revisar el acuerdo anterior de 1929 con relación a los límites de la frontera dominico-haitiana. Vicen aceptó y en marzo de 1936 ambos presidentes firmaron un nuevo acuerdo que estableció nuevos límites en la frontera, favoreciendo con más territorio a los dominicanos. El 3 de septiembre de 1930, a 3 semanas de que Trujillo asumiera el poder, el destructivo huracán San Zenón golpeó Santo Domingo y dejó más de 3.000 muertos. Con el dinero aportado por la Cruz Roja Americana, se reconstruyó la ciudad. En junio de ese mismo año, la oposición se organizó para derrocar a Trujillo, pero todo fue en vano y los promotores terminaron en el exilio. El Partido Dominicano fue la maquinaria ideológica de soporte del régimen, formado oficialmente el 16 de agosto de 1931. Fue el único partido permitido durante el régimen, salvo contadas y coyunturales excepciones. Mario Fermín Cabral fue el principal auspiciador del partido, que tenía por símbolo una palma. El carnet de miembro del partido se convirtió en un documento obligatorio para todos los dominicanos mayores de edad y necesario para la mayoría de las actividades cotidianas, como buscar empleo o salir del país. Ante el riesgo de posibles invasiones por parte de los exiliados políticos, Trujillo realizó un recorrido junto a su Estado Mayor por las diferentes provincias del país, acompañado de militares del Ejército Nacional, el 31 de diciembre de ese mismo año. El 26 de mayo de 1933 fue nombrado generalísimo de los Ejércitos Nacionales por el Congreso Nacional. En febrero de 1934 se celebró una convención para elegir a Trujillo nuevamente candidato a presidente por el Partido Dominicano. El 16 de mayo de este año,
y sin ninguna oposición política se celebraron las elecciones nacionales con Trujillo como único candidato. El 16 de agosto asumió el poder por segunda ocasión consecutiva, esta vez llevando a Jacinto Bienvenido Peinado como vicepresidente. En febrero de 1942, Trujillo fue nuevamente postulado a las elecciones de ese año por el Partido Dominicano y por el recién creado Partido Trujillista. El 16 de mayo fueron celebradas las elecciones donde votaron casi 600.000 ciudadanos, saliendo electo Trujillo una nueva vez como presidente. A finales de 1945 se agudizó el descontento en los ingenios azucareros, debido a la inflación que hubo en la época agravada por los salarios que devengaban los obreros de baja cualificación. Contra aquellos que osaron quedarse en sus casas a manera de protesta, Trujillo ordenó al ejército la realización de redadas alegando el delito de vagancia. Los capturados fueron encarcelados y obligados a trabajar. Estas redadas abarcaron también a los que no poseían los documentos reglamentarios exigidos por el régimen, conocidos popularmente como los 3 golpes. En mayo de 1947 se celebraron nuevas elecciones, matizadas esta vez con fuertes críticas internacionales sobre el carácter dictatorial del gobierno, lo que obligó a Trujillo a mostrar una ficción democrática. En dichas elecciones participaron 3 partidos políticos: el Partido Nacional Laborista, el Partido Nacional Democrático y el Partido Dominicano, quienes llevaban de candidatos a Rafael Espaillat, Francisco Prat Ramírez y Rafael Leónidas Trujillo, respectivamente. Trujillo terminó ganando el certamen con el 90% de los votos. En octubre de 1952, Trujillo creó el Instituto Trujilloniano con Manuel Peña Batlle como su presidente. La institución tenía como misión la difusión de la obra de gobierno de Trujillo. Bajo los gobiernos de Trujillo se verificó un cierto bienestar económico. Su política económica se fundamentó en la eliminación del endeudamiento externo, la promoción de importaciones y el fomento a la producción nacional. El 15 de agosto de 1938 se inauguró el puerto de Santo Domingo, lo que impulsó de manera significativa las actividades comerciales con el exterior. En 1941, Trujillo compró la sucursal de National City Bank of New York en Santo Domingo y el 24 de octubre de ese mismo año fundó el Banco de Reserva. En 1947 fundó el Banco Central de la República Dominicana y el 10 de enero de ese mismo año quedó establecido el peso dominicano como moneda oficial, terminando de esa manera el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal en el país. El 19 de julio de este año, Trujillo saldó la deuda externa del país, ascendente a $9.271.855 americanos. Desde su segundo año de gobierno, Trujillo procuró obtener el respaldo de la Iglesia Católica y decretó varias medidas en favor de esta. Entre estas medidas estuvo el otorgamiento de subsidios por parte del gobierno. El 15 de junio de 1954, Trujillo viajó a la Ciudad del Vaticano para firmar un concordato con la Iglesia Católica, encabezada en esos momentos por el Papa Pío XII, quien le otorgó al dictador la Gran Cruz de la Orden Piana. Este encuentro le garantizó a la Iglesia Católica tener privilegios por encima de otras iglesias. Ante la Segunda Guerra Mundial, Trujillo se colocó del lado de los aliados y declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón el 11 de diciembre de 1941. Si bien la República Dominicana no tuvo participación militar directa, este hecho determinó que el país se convirtiera en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Trujillo alentó las relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, pero mantuvo relaciones tensas con parte de América Latina, especialmente con Costa Rica y Venezuela. Mantuvo relaciones amistosas con Franco en España, Perón de Argentina y Somoza de Nicaragua. Ese mismo año, cuando Trujillo se dio cuenta de que Fidel Castro estaba ganando terreno, empezó a apoyar a Fulgencio Batista, proveyéndole de dinero,
aviones, equipamiento y hombres. Trujillo, convencido de que Batista vencería a Fidel, se sorprendió mucho cuando éste se presentó como un fugitivo, después de ser derrocado. Trujillo mantuvo a Batista hasta agosto de 1959 como un prisionero virtual, y luego del pago de una cantidad estimada entre 3 y 4 millones de dólares, Batista pudo viajar a Portugal, país que le había concedido un visado. El 20 de diciembre de 1955 fue inaugurado un evento para celebrar los 25 años de la obra de gobierno de Trujillo, denominado la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, donde fue coronada una de sus hijas como Angelita I con un vestido que costó alrededor de $80.000. Además, los organizadores de la feria proclamaron a la esposa de Trujillo, en esos momentos María Martínez Alba, como escritora y filósofa, a pesar de que era semi-analfabeta. La feria le costó al Estado más de $30 millones, casi un tercio del presupuesto nacional de aquel tiempo. Ese gasto desproporcionado provocó una crisis económica de la que el régimen no se recuperó jamás. Una de las piedras angulares del régimen de Trujillo lo constituyó el culto a su persona. En 1936, a sugerencia de Mario Fermín Cabral, el Congreso aprobó por abrumadora mayoría cambiar el nombre de la capital, Santo Domingo, a Ciudad Trujillo. La provincia de San Cristóbal fue renombrada como Provincia Trujillo, y el pico más alto del país, el Pico La Pelona Grande, hoy Pico Duarte, fue renombrado Pico Trujillo en su honor. El martes 30 de mayo, a las 9:45 de la noche de 1961, se le pone fin a la sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, conocido como El Chivo. La opinión pública ha sido a lo largo de buena parte del siglo pasado y de nuestros días un término recurrente en el léxico de políticos, periodistas, empresas y hasta ciudadanos de a pie. Todos quieren interpretarla y todos pretenden interpretarla. En ese contexto, el poder de la palabra se convierte en un elemento central de la construcción de la opinión pública. En este documental indagaremos los rincones de la eficaz oratoria puesta al servicio de la demagogia y de la constitución de la identidad colectiva con un único objeto: mantener cautiva a la opinión pública y perpetrarse de este modo en el poder, como lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, nacido un 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Fue miembro de la Juventud Peronista. En el año 1975 se casó con Cristina Fernández y ambos formaron parte de la corriente izquierdista que apoyó a los montoneros en los años turbulentos que presidieron al golpe de Estado militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón del poder. Néstor Kirchner logra el poder en septiembre de 1987, cuando fue elegido como intendente de su provincia natal. Como gobernador, aplicó una política neokeynesiana expansionista de fuertes inversiones públicas. Y el 25 de mayo del 2003 asume el poder de la nación argentina y comienza la era K. Se destacó por un gobierno que dejó en la memoria de todos los argentinos que los derechos humanos son una política de Estado.
Lejos de renegar de su pasado militante, dejó en claro desde su comienzo que se identificaba con la juventud de los 70, con sus aciertos y sus errores. Y él gobernó con el firme propósito de no ceder ni transigir en cuestiones fundamentales. Gracias a Néstor Kirchner quedó restablecida la confianza en el sistema democrático. Basta recordar el profundo descreimiento popular y el discurso antipolítico que predominaba antes de su asunción para comprender hasta qué punto introdujo la firme negociación con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados. Restableció la capacidad de decisión en materia económica, requisito del ejercicio real del derecho a la autodeterminación de los pueblos. El FMI dejó de ser un factor decisivo a la hora de adoptar medidas económicas y financieras. La recuperación de la economía que siguió a tales decisiones permitió reducir la pobreza y la indigencia en forma notable, así como la plaga de desempleo. Los derechos sociales y la integración de los excluidos volvieron a ser posibles. Kirchner recibió a las madres de Plaza de Mayo y se abrazó con ellas. Anuló las leyes de impunidad. Recuperó la justicia al conformar una nueva Corte Suprema independiente. Promovió la lucha por la verdad y la justicia y propició la reanudación de los juicios contra los represores. Siendo un gran líder de opinión, con un manejo de la oratoria extraordinario, se fue ganando la estimación de los luchadores por los derechos humanos con una serie de gestos que no por simbólicos dejaban de tener importancia. Ordenó retirar los retratos de los dictadores que se exhibían en el colegio militar como un desafío a la democracia. Subordinó a las Fuerzas Armadas. Recuperó la ESMA para la memoria histórica. Hay quienes denominan la presidencia de Néstor Kirchner como el periodo más largo de crecimiento económico de los últimos 100 años en la Argentina. Y estas son las medidas que lo hicieron destacarse. Más de 5 años de crecimiento sostenido a un promedio superior al 8% anual, el periodo más largo de crecimiento de los últimos 100 años. Equilibrio macroeconómico en el área fiscal y externa, superávit gemelos inéditos, superávit primario de 3% del PBI en promedio y un saldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos que promedió un 4,8% del producto. El superávit fiscal se mantuvo a lo largo de 5 años en torno al 3,2% del PBI. Tipo de cambio real competitivo y estable que favoreció la producción y el empleo. Reservas internacionales que pasaron de 14.000 millones de dólares en el 2003 a más de 50.000 millones de dólares en el 2007. Pueblo argentino. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Y esto ha sido todo, pero lo más importante es que ustedes como espectadores hayan podido apreciar nuestro trabajo, sacar sus propias conclusiones sobre estos dos tipos de mandatos y poder aprender sobre esto, sobre lo que es una dictadura, sobre lo que no es una dictadura y cómo en función de ello trabaja la opinión pública. Y aprovechamos, Angie, para agradecerle a la maestra Rosa Julia y a Lucila por considerarnos para esta clase de documental y poner en balanza estas dos clases de gobiernos sobre Trujillo y Kirchner. Así es, Alex, muchas gracias y será hasta la próxima. Cuando tú lo mueves, tiembla la luna. Cuando tú lo mueves, tiembla la luna. Ve un farolito en tu cadera. Ve un farolito, mamita, en tu cadera. Cuando tú lo mueves, trágame tierra. Cuando tú lo mueves, trágame tierra. Ve un farolito en tu cintura. Ve un